Aquella madrugada sonó el teléfono para muchos periodistas, para técnicos, para políticos y sobre todo se convirtió en una madrugada casi increíble porque no podíamos creer que algo que se venía anunciando, que se venía advirtiendo, podía terminar pasando. Pero lo que no sabíamos eran los efectos que iba a causar aquel vertido de la balsa de Andalcollar. Recuerdo que cuando estuve viendo la balsa antes de que se rompiera, hace 2 meses antes, estuve por allí precisamente, una de las cuestiones que más me impresionó fue la dimensión de lo que allí había concentrado. Y pensé por un momento qué pasaría si esto cayera directamente al río y se esparciera por Doñana. En fin, fue algo terrible. Y Daniel López, Ecologistas de Nación, tiene un informe, lo hizo el año pasado, un informe absolutamente demoledor, nada esperanzador con lo que puede suceder si las cosas no se hacen bien. Y creo que Dani, eso fuimos testigos de cargo y contamos hasta donde pudimos y hasta donde sabíamos qué es lo que había pasado. Bienvenido a tu programa, bienvenido a Panorama y bueno, tú recuerdas algo de aquello, ¿verdad? Sí, lo sufrí también en mis carreras, me tocó también desplazarme cuando también me avisaron en 1998, si no recuerdo mal, ¿no? El desastre del vertido, ¿no? Que efectivamente pudo ser todavía más catastrófico de lo que ya fue en sí, ¿no? Puesto que efectivamente se consiguió que no llegara directamente al Parque Nacional de Doñana, ¿no? Y además, sobre todo, como tú dices, porque ya estaba preanunciado que esa inminencia de la catástrofe podía ocurrir y efectivamente, desgraciadamente, ocurrió, ¿no? El informe que hizo el área de minería de Ecologista Nación ya lo anunciaba, también había informes técnicos muy solventes e independientes que anunciaban que la estabilidad de la balsa era absolutamente inadecuada y que podía ocurrir una ruptura y efectivamente ocurrió, ¿no? Y bueno, pues ahora el problema es que tenemos una enorme cantidad de balsas en condiciones similares a la de Andalcollar que no solamente no se han sellado y clausurado, sino que siguen continuadas abiertas y activas. Y lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que con toda la política, la estrategia minera de Andalucía 2030, como la llama la Junta de Andalucía, pues vuelve otra vez, digamos, a reactivar toda la ciudad minera que hasta ahora, por ejemplo, había estado prácticamente en sordina, ¿no? Con lo cual las amenazas no solamente no se han, digamos, erradicado, sino que las amenazas han aumentado, ¿no? Muy bien, pues Ezequiel Martínez, cuando preparábamos esta historia, yo te decía, no es posible que vayamos a reunir a tanta gente que sabe de lo que habla, con lo difícil que es tener en este país, en la televisión, en Internet, de gente, contar con gente que sabe de lo que habla. Cada vez hay más indocumentados. Pero esta no es una reunión de indocumentados, todo lo contrario, ¿verdad, Ezequiel? Pues así es, yo creo que tenemos en el panel, en la mesa, a gente muy cualificada que a lo largo de estos próximos minutos iremos viendo, iremos oyendo nosotros y la audiencia también de lo que son capaces de contar a través de su experiencia. Joan Corominas es ingeniero agrónomo. La noche del 25 de abril de 1998, o después, a posteriori, en las horas posteriores, coordinó los trabajos de retirada de lodos del cauce y de las riberas del Guadimar afectados. Él trabajó en el Plan Almonte de Marismas, en el entorno de Doñana, y fue secretario de Aguas y director también de la Agencia Andaluza del Agua. Joan, ¿qué recuerdas de aquellas horas o días posteriores, ¿no? al desastre ecológico, cuando me imagino que las campanas tocarían a rebato y a ti te tocó una de las tareas pues, más complejas, ¿no? Pues me enteré en la Feria de Abril y me enteré y corriendo empecé a estar en contacto con otra gente de la administración y al día siguiente me dijeron ponte las pilas que te tienes que hacer cargo de ayudar a retirar esos lodos. Eso fue un trabajo ímprobo de 6 meses a tope, en los que se retiraron 6 millones de metros cúbicos de lodos esparcidos en 35 kilómetros del Guadiamar y con un coste de casi 48 millones de euros. Esto unido al resto de costes de expropiar los terrenos y de construir el corredor verde, reportó a la Junta de Andalucía un gasto de 165 millones que no se han recuperado, que ha salido completamente Boliden libre de todos los procesos jurídicos que hasta ahora se han entablado en la administración penal, en la civil, en la contenciosa, y por tanto es un caso de que hay que evitar que no se reproduzca nunca más. Es decir, gente tan insolvente, tan en ese sentido pues casi asesina, en el sentido de dañar tanto al medio ambiente y luego huir, como ha sido Boliden.
Félix Talego, Aroche, Huelva, profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, trabajó en un estudio porque se empezó a interesar por la actividad minera y trabaja en un estudio que tituló así, con pregunta: ¿modifican los desastres mineros la actitud de las poblaciones ante nuevas minas? ¿Se modifican, Félix, o no? Sonido, Félix, sonido, Falta sonido. el sonido. No te oímos. Sí, ese estudio que hicimos en caliente, todavía estaban recogiéndose los lodos, refería a las localidades del entorno de la comarca, Gerena, Guillena, Salteras y algunas que otras de las comunidades del entorno, ¿no? Y bueno, las conclusiones para nosotros estuvieron claras y a los hechos me remito a lo que ha ocurrido después. No ha habido respuesta social y no está habiendo respuesta social a la reapertura actual. Entonces nosotros concluíamos en ese informe que la actitud de esas poblaciones seguía siendo partidaria, favorable a que se abriese una mina al lado de la mina que había causado ese espanto, ese desastre, ¿no? Entonces, es digno de estudiar, difícil de entender cuando se tiene desde determinada perspectiva de lo que debe ser una sociedad justa y una sociedad justa con nosotros y con las generaciones que nos van a suceder, que se apueste todavía y que tenga un consenso social favorable estos grandes proyectos que devastan en la tierra, devastan el terreno y envenenan los ríos. Y además, y es una cosa que quizás dé tiempo luego a concretarlo, hay dos términos que, bueno, además Daniel los ha pronunciado antes y que son términos que las compañías mineras vienen manejando aproximadamente desde los años 30 o 40, no son nuevos, pero luego han ido siendo asumidos por los responsables políticos y por la ciudadanía, incluso por el movimiento ecologista. Los términos son restauración y sellado. El tiempo de que disponemos es poco, pero yo me gustaría argumentar de que no hay restauración posible en la minería de sulfuros y no hay sellado posible en la minería de sulfuros. Dijo Caballero Bonal, Pepe, en una entrevista que yo le hice allá en aquel territorio desde el cual él contemplaba a Doñana. Le hice una entrevista y él habló de aquel vómito del infierno, refiriéndose a lo que ocurrió la noche del 25 de abril. María Jesús Beltrán, si me permite, Pepe, presento a María Jesús y luego retomas tú, por favor, el mando. María Jesús Beltrán es de Cádiz, es diplomada en estudios avanzados en fundamentos de análisis económico y máster en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es profesora titular de economía en la Pablo de Olavide. Ella ha trabajado bastante el proyecto minero de Cobre Las Cruces y señala que en los 15 años que ha durado la explotación minera, el agua del acuífero ha disminuido bastante y no se ha recuperado porque no han podido inyectar el agua sacada y restaurada. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia, María Jesús, con la empresa que ha trabajado Mina Las Cruces? Y si hay futuro para el extractivismo minero. Bueno, vamos a ver, sobre Cobre Las Cruces, comentar que llevan 10 años, más de 10 años, unos 10, 12 años, en una explotación minera a cielo abierto en la que se ha afectado en calidad y en cantidad el acuífero anteriormente conocido como Niebla Posada, ahora se ha dividido en varias masas de agua subterránea. Esto ha llevado a expedientes sancionadores, denuncias en las que se han imputado a directivos y se han considerado culpables directivos de la mina. Y esta explotación minera de Cobre Las Cruces, por supuesto, ha estado realizando un vertido al estuario del Guadalquivir durante toda la fase a cielo abierto. Y esta mina ahora va a pasar, tiene todos los permisos ya actualmente para pasar a una explotación subterránea que conlleva 18 años más de proyecto minero, en el que el acuífero va a quedar en unos niveles cuantitativos, sobre todo, muy, muy afectados. Tanto es así que han tenido que solicitar lo que se le llama el interés público superior
para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consienta en aprobar, dar esa concesión de agua subterránea a ese proyecto, porque incumple la Directiva Marco del Agua con la afección del acuífero. Y ese mayor uso de agua subterránea que se le va a hacer, o sea, que se va a hacer en esta parte del proyecto, en esta fase subterránea que va a tener el proyecto, va a conllevar un aumento considerable del vertido al estuario, que, bueno, se va a unir, como ya comentaremos en el debate, con el vertido del proyecto de Analcollar. Pepe. Bueno, pues yo me la presumía felices contando que iba a tener una corriente de opinión distinta a la que tenéis, pero la que tenéis resulta que coincide con la mía, con lo cual me alegro bastante. Esto, lejos de poder solucionarse, se puede complicar si no se hacen las cosas bien. Y tenemos razones, Félix, para pensar que alguien va a hacer las cosas bien de una vez en el terreno medioambiental, de la protección y la prevención. Félix. Sí, ¿Félix, ¿te ha ido? decía, sí, ahora sí. Decía que la minería de sulfuros, entre los distintos tipos de minería que hay en el mundo, quizás es la más contaminante y la más complicada de gestionar, quizás después de la minería del uranio. Los sulfuros tienen algunas características, los sulfuros masivos polimetálicos, que son los que están aquí debajo, tienen características que muy resumidamente se pueden explicar así, ¿no? Si están en condiciones completamente aisladas de la atmósfera, como están según ha cristalizado la corteza terrestre, no hay oxígeno, por tanto, no hay humedad, los sulfuros son estables. Pero una vez que la actividad minera inicia el contacto de la atmósfera con los sulfuros, se inicia un proceso que no tiene fin, que es el proceso de oxidación de los sulfuros. El proceso de oxidación de los sulfuros en condiciones de laboratorio y en pequeñas, es decir, en lo que podría haber sido la minería tradicional, la minería preindustrial, se puede controlar. Se puede controlar ese proceso y revertir mediante, por ejemplo, soluciones alcalinas y otros temas que los especialistas conocen. Pero a la escala en que produce, a la escala que adquiere la minería en la sociedad industrial, el proceso es incontrolable. Entonces, los mineros han conseguido que se acepte por todas las partes, vuelvo a esto, me parece clave, y me parece clave en el tema del Guadalquivir, que se acepte que puede haber restauración. Primero, la minería de sulfuros no hay restauración, hay mitigación, que es una cosa muy diferente, es una palabra más fea y que le pone más fea la cosa a la legitimación de la imagen de la minería. Hay mitigación. Otra de las ideas fuerza que ellos han conseguido que sea aceptada es que la precipitación de los metales en medio acuoso soluciona el problema. Esto es muy discutible porque la precipitación de los metales es reversible en determinadas condiciones ambientales y cambian del movimiento de la columna de agua, descenso o ascenso del pH y otras características físico-químicas. Lo que precipitó vuelve al estado de solubilidad. Los metales pesados, cuando están diluidos, son directamente biodisponibles para la vida en general. Por lo tanto, en la cadena trófica, para nosotros que estamos al final de la cadena trófica, a donde ya llegan biomagnificados. Y además, incluso en estado precipitado, algunos de esos metales pesados, porque son trazas, porque han pasado por procesos de trituración y de procesos químicos en la minería, son también peligrosos para la salud. Entonces, creo que más bien lo que hacen ellos es mitigar, es ocultar y es hacer valer tesis que hasta ahora han tenido prácticamente ninguna contestación, pero que deberíamos comenzar a contestar la sociedad civil que vivimos y queremos seguir viviendo aquí, puesto que creo que las palabras adecuadas para definir qué van a hacer con el Guadalquivir, esos dos vertidos, es que van a convertirlo en un río vertedero, que era la expresión que empleaban los mineros hasta los años 70, cuando no tenían que ocultar los impactos ambientales porque no había sensibilidad ambiental. Entonces, como ahora no pueden decir que van a convertir el Guadalquivir en su tramo final y el estuario en un vertedero, que es lo que ya es la ría de Huelva,
pues dicen que la precipitación, voilà. No, no es cierto. Y no solo lo digo yo, que no soy especialista en la materia. Hay biólogos, catedráticos de biología, y bueno, y quizás logremos hacer una presentación pública de ese informe donde efectivamente se dice que de ninguna manera científicamente se puede sostener y es incontrovertible que la precipitación solucione el problema. O sea que no podemos ir cantando como algunos políticos en administración eso de que llueva la Virgen de la Cueva y que ya se arreglará el problema, por ejemplo, del suministro de agua potable en verano, que todavía parece que dicen que está asegurado, pero yo no me lo termino de creer. Joan Corominas, la política de aguas en Andalucía hace aguas. Sí, hace aguas y acrecentando el peligro de que tengamos cada vez más escasez y que las sequías sean cada vez más fuertes, más intensas, más cercanas unas de otras y que el cambio climático nos afecte de una manera irreversible. A pesar de los negacionistas. Dice el alcalde de Analcóllar, José Fernández, antiguo minero, por cierto, que espera de 2.000 a 6.000 puestos de trabajo, que otra vez la alegría y la economía se reaviven en su pueblo y que confía en las promesas que hace la empresa que está gestionando el proyecto minero más importante de todos los que se anuncian. ¿Confía demasiado el alcalde que se hace en todo esto? ¿O vamos a entrar en la dicotomía de comemos o trabajamos y comemos? Bueno, la actividad minera es una actividad que, queramos o no, es necesaria para nuestras sociedades. Por tanto, no podemos rehuir el tema. También el tema del empleo es importante para un territorio, como es el de la zona minera de Almacóllar, Gerena. Pero al final también es muy importante para la vida de los ciudadanos, para mantener el buen estado de nuestro medio ambiente. Y por tanto, todos esos elementos forman parte de la solución. Y hasta ahora las administraciones solamente ven los aspectos de interés privado, de ganar dinero las empresas mineras y cuanto antes mejor, con los mínimos elementos de corrección de esa actividad. También ven el aspecto de necesidad de empleo del territorio, pero no ven la otra parte que es muy importante para el conjunto de la sociedad. La sociedad entera debe involucrarse en que estas actividades, si se llevan a cabo, tengan que ser con el máximo control, con, evidentemente, poner en entredicho que el interés particular pase por encima del interés del conjunto de los ciudadanos. Yo creo que eso es el elemento clave del debate hoy día. Tenemos un lujo como es Dani López, por muchas razones, por experiencia, por testigo de cargo de aquella historia, como todos los que estamos aquí, pero fundamentalmente porque es un especialista en temas de residuos. Y aquí la pregunta es siempre, ¿qué hacemos con la basura? Bueno, con algunos que son basura sabemos lo que hacer, pero ¿qué hacemos con la basura, con los residuos peligrosos, nunca mejor dicho? Y en el caso de los residuos mineros son particularmente, digamos, delicados a la hora de gestionar, como muy bien decía Félix, ¿no? Primero porque no es cierto que sean inertes, ¿no? Por mucho que se les catalogue con esa tipificación, ¿no? Residuos no peligrosos, muchos de ellos tienen una enorme cantidad de metales pesados, entonces independientemente, digamos, de cómo se les haya, digamos, tipificado, tienen un peligro y una amenaza para la salud pública de forma clara, ¿no? En el caso, efectivamente, de la minería a cielo abierto, que es la más contaminante y la más impactante de todas, no hay solución. La solución, como dice Félix, es solamente la de la mitigación, ¿no? La de estabilizar, por ejemplo, esas balsas que siguen totalmente activas y siguen amenazando directamente la seguridad de los territorios, ¿no? Pero el problema es que la minería sigue entendiendo, digamos, su actividad extractiva como digamos, una especie, digamos, de secuela que debe obligar a zonas de sacrificio, como decimos los ecologistas, ¿no? Y esto no debe ser así. Es cierto que la actividad minera ha introducido e implementado tecnologías muy novedosas, pero lo que nos falta, y respondo a tu pregunta, Pepe, es una, digamos, garantía por parte de las administraciones de velar por la seguridad y la salud ambiental y la salud de la población. Es decir, carecemos de una normativa que esté actualizada. De hecho, por ejemplo, sigue activa, aunque nos pueda parecer sorprendente, la ley de minas, que es de la época de Franco, de 1973, más de 50 años de existencia, y sigue en vigor, ¿eh? Y luego también vemos mucha connivencia, por ejemplo, a la hora de hacer esas cautelas y esas prevenciones para evitar desastres por parte de todas las administraciones concernidas, que por otro lado están dispersas. Fíjate, por ejemplo, que en el caso de la competencia minera está, por un lado, por supuesto, la Consejería de Industria, Energía y Minas, también tiene competencia la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad, que se llama ahora, pero es que ahora, como se ha desgajado la parte de agua, la Consejería de Agricultura, Agua y Pascuas también tiene competencia. Entonces, sobre todo por parte de la Consejería de Industria, hay una, digamos, una especie de puertas giratorias y una
digamos, una credibilidad, una credulidad, podría decir, de lo que dice la empresa en cuanto a seguridad, en cuanto a puestos de trabajo, que luego no se cumple, ¿no? El caso, por ejemplo, termino de la tecnología, por ejemplo, que decía María Jesús, de Cobro de las Cruces, una tecnología totalmente pionera digamos, extracción de agua del acuífero y reinyección directamente con una impermeabilización completa asegurada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esa tecnología no ha implementado nunca, sino simplemente lo más barato, que simplemente extraer agua del acuífero y verterla directamente al Guadalquivir, olvidándose de esa reinyección, ¿no? Porque era mucho más cara. O sea, una cosa es lo que dicen las empresas en cuanto a tecnología pionera y otra cosa, evidentemente, lo que es su práctica habitual, que es una práctica que no aplica las mejores tecnologías disponibles, sino que es una actividad realmente muy, muy, muy primitiva, vamos a llamarlo así, ¿no? Después de tanto tiempo, profesor Beltrán, ¿cómo le explicamos a la gente lo que vamos a hacer ahora tiene garantías o que no las tiene? Es decir, ¿cómo es la foto de lo que se va a hacer a nivel minero en la zona de la que estamos hablando? ¿Es una foto de confianza? Vamos a ver, después de lo que ha pasado en Cobre las Cruces, hombre, la administración, yo entiendo que sigue confiando en esa empresa, que por cierto esa empresa va a pasar a manos del mismo propietario que está desarrollando el proyecto de Analcollar, que es el Grupo México. Está a punto de ser comprado el proyecto de Cobre las Cruces por Grupo México. Entonces, pues los dos proyectos pertenecerán a la misma empresa, que además es responsable de uno de los vertidos, de uno de los desastres ambientales más importantes de México. Entonces, pues la verdad que no sé bien qué contestar eso, porque yo entiendo que la administración confía en que las empresas mineras van a cumplir con la legislación, cuando en realidad Cobre las Cruces se ha demostrado, gracias también a toda la presión que han ejercido los grupos ecologistas de seguimiento y de presión para que efectivamente las empresas, en este caso Cobre las Cruces, cumpla con la legislación vigente. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos en Andalucía un panorama. El otro día comentábamos, ¿no? Andalucía está a la cabeza, a la vanguardia del extractivismo minero. Es una realidad que viene impuesta desde Europa por la Ley de Materias Primas Fundamentales, que fue aprobada por la Comisión Europea en marzo del 2003. Y bueno, y es una ley de fomento del extractivismo minero en toda Europa, por temas de geopolítica, por temas de la necesidad de minerales para la transición energética. Y bueno, y Andalucía es una de las regiones con mayores políticas de extractivismo de toda la Unión Europea. Basándose en el hecho de que, bueno, de que en Europa la legislación ambiental se cumple, cuando tenemos muchos ejemplos muy claros de que eso no es así. Ezequiel, ¿qué reflexión hacemos después de estos primeros 20 minutos? Bueno, no hay que olvidar el tema central que tú lo colocaste en el frontispicio, que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido después del desastre ecológico de Analcollar el 25 de abril de 1998? Aquello fue una devastación. Yo estuve allí también a los pocos días con un equipo de Tierra y Mar y luego otros equipos con mis compañeros estuvieron allí. Y aquello era una desolación, o sea, ver los peces, toneladas de peces muertos, la gente, los trabajadores porteando, llevaban grandes bolsas y cestonas de estas de goma llenas de cadáveres de peces, ¿no? Yo tengo aquí un vecino que es químico y que estuvo también analizando el tema del suelo por parte de la Junta. Él es un profesor del CSIC y en uno de los estudios que tiene dice que comprobaron que caballos que estaban por allí en la zona pastando, hasta que ya se prohibió taxativamente que no hubiera ninguna actividad ni agrícola ni ganadera, ¿no? Pero según estaban allí trabajando los suelos y demás, pues vieron trazas de cadmio en los caballos, porque el caballo, claro, comía verde, pero a la vez raspa el suelo y coge tierra, ¿no? Este señor, que es Paco Cabrera, es su nombre, pues dice que efectivamente que el corredor verde todavía mantiene en el pozo metales pesados, aunque se retiró muchísimo y la labor fue ejemplar y fue aplaudida por toda Europa, la labor de restauración, pero que todavía quedan ahí trazas.
Entonces, si después de todo aquello que vimos, ¿no? Que aquella riada tóxica que llegó a las puertas de Doñana amenazando al Parque Nacional, ¿no? Si después de todo aquello seguimos en las mismas, porque es verdad que las empresas prometen el oro y el moro a las administraciones antes de empezar con la actividad minera. Lo que le interesa a la empresa minera es el permiso de explotación. Y para conseguir eso dirá que sí a todo lo que le plantee la administración correspondiente, sea ayuntamiento, junta, etcétera, ¿no? O Estado. Pero una vez que tiene el permiso de explotación, entran los ingenieros a saco y si hay algún problema que entre ellos consulten y digan, oye, que esto va en contra de lo que firmamos en el convenio. Nada, tira para adelante, no hay problema, tira para adelante. Y luego lo que se detecta también es una falta de funcionarios, de inspectores de las administraciones, en este caso de la Junta, para poder supervisar cada X meses lo que está ocurriendo en esa actividad minera, ¿no? Esto es fundamental. O sea, se ha constatado que hacen falta pues, más inspectores para seguir mensualmente o por semanas o trimestralmente como mucho lo que está ocurriendo allí. Y luego no olvidemos que hay en este momento en Huelva 4 explotaciones mineras importantes. Hay 26 proyectos mineros además que afectan a unos 20 pueblos de Huelva y Sevilla de lo alto de la Mesa. Y, por ejemplo, uno de los yacimientos actuales en Huelva lo explota Massa, en Almonaster, titular de la explotación de las minas de Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Mina Sotiel, con unos 750 trabajadores que generan más de 3.000 empleos directos e indirectos. Ahí vamos a tocar el tema de que, claro, cuando la empresa plantea esto a un municipio, a un ayuntamiento, y le pone al alcalde en lo alto de la mesa, como dije yo con metáfora, una bolsa llena de monedas de oro, pues indudablemente el alcalde rápidamente dice, sí, esto es para mí, yo aquí soluciono el problema de 300, 500 empleos y además esto me va a beneficiar en las próximas elecciones. Y todo esto, Joan lo definía también muy bien, el tema es muy complejo y tiene muchos ángulos, ¿no? Muchas visiones, muchas aristas, ¿no? Una es desarrollo económico de la zona, empleo, pero caramba, después de lo que hemos visto, con lo que viene, que el cambio climático está aquí ya, hoy veía yo informes según AEMET, resulta que los 10 últimos meses, cada mes ha superado al anterior en cuanto al clásico, a los estudios que se tienen históricos, es decir, marzo ha superado a febrero, enero a diciembre, en aumento de temperatura y datos comparativos de estos con los meses del año anterior. De manera que el cambio climático a la vuelta de la esquina, la falta de agua y los dos proyectos estos que se quieren, que no lo hemos tapado todavía, se quiere instalar una tubería de 30 kilómetros de largo entre Alnalcollar y el Guadalquivir y de 12 kilómetros entre Mina Cobre Las Cruces y el Guadalquivir, y ahí nos podrá hablar luego Beltrán de los difusores que pretende introducir la empresa para, como con la tinta del calamar, ¿no? Echar la tinta y distraer la atención, en vez de que la tubería, con un pedazo de chorro que lleva ahí de cientos y posiblemente miles de litros por minuto, pues con esos difusores se distribuye a la llegada al Guadalquivir y de esta manera, si se hacen inspecciones en el seno del río, pues lógicamente no se va a ver el alcance tremendo que va a tener ese impacto ambiental. Por todo ello, yo creo que hace falta mucho más rigor. A la hora de dar permisos de explotación minera, las administraciones tienen que ser más cautas y no dejarse llevar por la rapidez del oro y del dinero, y aquí estamos, ¿no? Porque la empresa cuando se va, coge el beneficio y te deja el muerto ahí, como hemos visto con Bolivia Pirsa y como apuntaba Beltrán ahora, si el Grupo México se hace con las dos, que es lo fácil, ¿no? Seguramente que hasta está ya casi medio firmado, ¿no? Pues si se hace con esto, asistiremos posiblemente, desgraciadamente, dentro de X años, a un episodio parecido a lo que hemos visto en Alnalcollar hace ya 26 años. Si os parece, voy a intentar, porque hay algún problema de sonido con la grabación original de Zoom, tener declaraciones del alcalde de Alnalcollar, del actual alcalde, que era minero en aquel tiempo, precisamente en la mina. Él habla del futuro y habla de la realidad de lo que nos pide Europa, que hablabais de ello hace un momentito. Hemos aprendido bastante porque a la vista está que la minería que se le exige en este caso a Alnalcollar, a la empresa que hacía adjudicataria, que es una mina
y un proyecto de primer mundo, un proyecto de primera línea, en el cual da garantías, y así lo dicen las normas, que las cumplen todas, según los técnicos y los funcionarios que velan porque se cumpla la normativa vigente, tanto a nivel europeo, nacional y andaluz. Y yo creo que esa confianza, gracias también hay que decir, ¿no?, a las nuevas tecnologías y a los nuevos procedimientos de manufacturación, de extracción de los minerales, ¿no? Antes era a cielo abierto, hacía falta balsas de residuos, como tenía Bolívar en el siglo XIX, siglo XX, y hoy, pues prácticamente el proyecto que se nos presenta, estamos a punto de que abran las puertas, pues un proyecto prácticamente con los lodos que irían dentro de la propia galerías que van explotando, por lo tanto es mínimo, y bueno, y después pues no hay balsa, ¿no?, que es lo que puede ocurrir con este tema. Decir también que, bueno, que hoy también las exigencias laborales, sociales y por supuesto económicas, para eso estamos también la sociedad y parte también, ¿no?, de las administraciones públicas y en lo local, a lo que a mí me respecta, ¿no? Mi exigencia primera es que no se contamine en este aspecto, y me dan la garantía por parte de la Junta de Andalucía y todos los estamentos, en este caso, por donde ha pasado, ¿no?, tanto las distintas consejerías de medio ambiente, de fomento, de confederación, de salud, de todo, y si ha cumplido con las normativas que hoy se exigen, pues para adelante. Y es verdad que hay que hablar también, y quiero hacer una referencia que se hace muy pocas veces. Se habla de Corredor Verde, se habla de Doñana, y por supuesto que sí, tenemos que hablar también de Alcoya. De Alcoya nadie se acordó, y sí, la Junta de Andalucía se comprometió en el 2002, cuando Bolide se fue, compromiso con el gobierno central de Aznar, entonces en el gobierno, y aquí Chávez, distintas ideologías que hay que agradecer también a todos los partidos políticos, porque al que el accidente se pusiera y se remangaran todos, y de una vez se pusieran en 3 días de acuerdo para la limpieza del río. Eso fue en abril, y en septiembre estaba el río totalmente cubierto y limpio para las aguas que pudieran venir, y bueno, pues se evitó todo gracias al trabajo y a la coordinación y por supuesto a la coherencia, ¿no?, dejar las ideologías políticas atrás, y ese punto hay que agradecerlo por parte de todos los ciudadanos y ciudadanos españoles. Pero ahora quiero decir también que en Alcoya el compromiso que había era la restauración también de las escombreras, que llevan más de 2000 años, ¿no? Alcoya, hay que decir que es un pueblo minero, hay restos de más de 2000 años, como que eran mineros. Tenemos muchas minas a lo largo de la historia, antes de Cristo, y decir con ello que esas escombreras que han quedado ahí, que no tienen nada que ver con otras minas que vemos en otros puntos de la geografía andaluza o española, o diría del mundo, bueno, pues esa escombrera era la que le estaba costando a las arcas públicas 2-3 millones de euros, en este caso a la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, pues con la adjudicación a la que se llevó, sabiendo que el mineral está debajo, con consecuencia, ¿no?, las previsiones de Bolide eran unos 30 millones de toneladas. Después las investigaciones que están hechas con nuevas tecnologías y otros procedimientos, pues se barajan que son 52 millones de toneladas en 1 kilómetro cuadrado. Claro que sí hay futuro, pero el futuro queremos con las exigencias, que todas las normas estén cubiertas, y por supuesto también que sea empleo para la sociedad de calidad, igual que queremos que también el medio ambiente prime por encima de todo, y creo que es un proyecto de restauración sustentado en un proyecto minero, porque restaurar la mina, esta gente que la han cogido las condiciones que la propia Junta de Andalucía ponía encima de la mesa a quien la cogiera, era la restauración de todo lo que es el entorno y el control de las aguas. Tendremos la entrevista completa después de la tertulia, y bueno, pues no sé, abro una batería de intervenciones, opiniones de lo que piensa el alcalde de Alcoya. Bueno, sí, el alcalde se ve sometido a una presión muy fuerte, lógicamente, que es de los propios ciudadanos, ¿no?, que le piden empleo, lógicamente, además sobre todo en pueblos como el suyo, que tiene tradición minera ya de hace muchísimos años, ¿no? Pero es demasiado crédulo, como decía antes, en relación a lo que son las promesas, tanto de la empresa promotora como de la propia administración, ¿no? Desgraciadamente no hay suficientes garantías ambientales, ni en términos de normativa, ni en términos, como decía también Ezequiel, de lo que es ya la vigilancia
el control ambiental, ¿no? Por la experiencia que tenemos, ya no solamente en España, sino en muchísimos países de todo el mundo, en lo que son el pasivo ambiental, ¿no? que dejan y han dejado todas las empresas mineras, ¿no? Incluso las que son de tecnologías más avanzadas. Entonces, es muy difícil con esa especie, digamos, de mochila anticológica que tiene toda la industria extractivista minera, el que nos creamos, por ejemplo, ahora que las nuevas tecnologías nos van a hacer un vertido cero, ¿no? Como nos anuncian estas empresas, ¿no? Esto es imposible de creer, y sobre todo cuando la administración carece de los medios, no digo ya de la voluntad, sería un juicio demasiado precipitado, pero sí de los medios técnicos y humanos, como para que esas condiciones que soporta el papel o el PDF, en lo que es el estudio de impacto ambiental, se lleven a la práctica, ¿no? Pero sí tiene razón el alcalde en que efectivamente una presión nos viene ya no solamente de España, sino de Europa, en cuanto a que tenemos que reanudar la actividad minera, porque la transición ecológica demanda una enorme cantidad de materias primas, muchas de ellas críticas, ¿no? Y empezando, la primera de ellas es el cobre. Obviamente toda la electrificación en la que estamos inmersos y que va a ir en aumento requiere una mayor demanda, por ejemplo, de cobre puro, de cobre limpio, ¿no? Por ejemplo, simplemente para los propios conductores, ¿no? Entonces ahí tenemos un dilema. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos esa transición ecológica? Si queremos realmente apostar por el coche eléctrico, por citar uno de los tercios, ¿no? que tenemos ahí en ciernes, eso significa que, evidentemente, no hay suficiente capacidad de reciclado, que es una de las alternativas que planteamos, para suministrar ese cobre que van a demandar todas estas industrias, vamos a llamar, emergentes, ¿no? Ni tampoco lo que se llama el reciclaje de la minería urbana, es decir, la enorme cantidad de vertederos en los que hemos arrojado cantidad de productos electrónicos que pueden, por ejemplo, reactivarse para intentar extraer de ahí pues una enorme cantidad de metales nobles que pueden ser perfectamente aprovechables, ¿no? Entonces hacemos las cuentas y resulta que sí, podemos de reciclar, por ejemplo, obtener una enorme cantidad de materiales nobles, sobre todo el cobre. De hecho, por ejemplo, Atlantic Copper en Huelva está ya iniciando la fabricación de una instalación que va a reciclar hasta 20.000 toneladas, por ejemplo, de cobre. Es decir, es una iniciativa, en vez de utilizar materia prima, utilizar, por ejemplo, todo tipo de dispositivos desechados de cobre, ¿no? Esa es una alternativa real, sí. Ezequiel, creo Sí, que quiere hablar, Félix también y John Sí, también. por María Jesús. complementar, que me viene muy bien lo que acaba de decir Daniel, la pasada semana ABC de Sevilla publicaba: Andalucía autoriza la modificación de la planta hidrometalúrgica en la mina de Río Tinto. El proyecto de 12 millones de euros permitirá a Atalaya Mining la producción verde de cátodos de cobre y zinc puros a pie de mina. Construir la planta creará 100 empleos y la puesta en marcha de 60 directos y 100 indirectos. Estamos viendo en la balanza continuamente el equilibrio o la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo económico, los empleos, los puestos de trabajo y la conservación ambiental. Ahí lo dejo. Sí. Pues, Félix. Sí. Bueno, algunas afirmaciones que ha hecho el alcalde de Aznalcóllar. No es cierto que Aznalcóllar sea un pueblo minero. No hoy, evidentemente no hoy. Tampoco lo ha sido en los años en los que, desde el año 74 a 2001, ha estado Boliden ahí. Y antes de que estuviera Boliden, estaba Andaluza, o sea, Apirsa, que luego la adquiere Boliden, ¿no? No es cierto en términos estadísticos elementales, porque la mayoría de la población de Aznalcóllar no ha dependido nunca ni ha trabajado nunca en la mina. Incorrecto. Ocurre que él y el grupo de comisiones obreras y del sindicato que sigue controlando el ayuntamiento, pues se ha apegado al discurso de que Aznalcóllar es un pueblo minero. Sigue habiendo más agricultores y, sobre todo y crecientemente, desde mitad de los años 60 o 70, Aznalcóllar va entrando en la zona de influencia del área metropolitana de Sevilla y trabaja mucha gente en el sector servicio, desde las administraciones públicas hasta empresas privadas, etcétera. De eso está viviendo Aznalcóllar, y gracias a que ha vivido de eso y sigue viviendo de eso, Aznalcóllar no está como Río Tinto. Si conocéis la localidad de Río Tinto, en toda la faja pirítica, Río Tinto es el lugar del entorno inmediato de Río Tinto, es el lugar donde ha salido más cobre desde 1850. Yo invito a los oyentes a darnos un paseo por Río Tinto para que vean la cantidad de riqueza que ha quedado en Río Tinto después de tanto cobre que ha salido de ahí, de debajo de la localidad. No solo es que no ha salido riqueza, sino que el pueblo original de Río Tinto, que era más grande y tenía una iglesia hermosa y edificios de un cierto porte, fue tragado por la mina. Esto se conoce poco porque la historia de los impactos ambientales y de las secuelas sociales de la minería es muy poco conocida.
Y la segunda afirmación que ha hecho, voy a agarrarla, el alcalde. Las escombreras las estaba gestionando mitad el IGME y mitad EGMASA, o un tiempo una y otra, porque él lo ha dicho una cosa que yo sí quiero prolongar su afirmación. Esas escombreras que están ahí, que son inamovibles porque son montañas, van a tener que estar siendo controladas para minimizar y mitigar la lixiviación hacia el acuífero aluvial que está debajo y, por lo tanto, hacia toda la zona de influencia del Agrio Guadiamar y hacia Doñana, hasta la eternidad. Repito, hasta la eternidad. Cuando ya nadie se acuerde aquí que pasó un grupo mexicano y explotó 18 años o 38 años, me da igual. Cuando nadie recuerde, los que vivan dentro de 100 y pico de años aquí, tendrán que seguir gestionando, mitigando la lixiviación directa hacia el acuífero, que por eso sigue habiendo trazas de metales pesados en el Guadiamar, que no tienen nada de verde. Y entonces los mineros dicen, sí, nosotros nos hacemos cargo de esa escombrera en los 17 años que vamos a estar aquí. Pero no dicen lo siguiente, con la contrapartida de que nosotros os vamos a dejar otra escombrera tan grande como esta, para que la sigáis gestionando, la que nosotros os vamos a gestionar ahora y la siguiente. Esto nunca lo dice el alcalde, no sé si porque no lo sabe, no se lo han dicho o porque le interesa callarlo. Ya. Bueno, la legislación de minas, que ya se ha dicho antes, es una legislación muy antigua, de la época franquista, pero peor, es la continuación de la ley de 1868. Es una ley, en el fondo, de fomento de la minería. Por lo tanto, la administración que trabaja con la administración de minas, que trabaja con esa legislación, es una administración propensa a fomentar la minería. Es así, y bueno, pues es una parte de la sociedad que de algún modo plantea que hay que seguir utilizando las minas. Pero el problema es que la legislación de aguas, que también es necesaria para poder trabajar hoy día en un proyecto minero, porque utiliza agua y contamina las aguas, es bastante más moderna. Es una legislación influida por la Unión Europea que obliga a que no se puede deteriorar ningún acuífero, ningún río, más allá de lo que ya está en un momento determinado. Al revés, hay que mejorarlos. Por tanto, hay un problema grave. Y ese problema es que solamente hay una excepción en la ley de aguas, que sea un proyecto de interés público superior. Y ahí está el problema. Interés público y además superior. Interés público quiere decir es una concertación de un montón de intereses privados que determinados elementos de la sociedad pueden tener. Y ahí, evidentemente, está el negocio, está el empleo que puede generar, pero también está de forma muy importante la salud de los ciudadanos, el buen estado del medio ambiente. Y eso también es parte del interés. En cambio, la administración minera andaluza pues ha adquirido el compromiso, firmando esa declaración de interés público superior, solamente copiando las propuestas que ha hecho la empresa minera. No ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que se han hecho por parte de muchos sectores de la sociedad que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la salud de la población, y no ha tenido en cuenta nada. Por lo tanto, no es un interés público, es un interés privado el que se ha aprobado, y esto evidentemente se la traga a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, cuando ellos son garantes del cumplimiento de la ley de aguas y no deberían haber aceptado esa declaración de interés público superior de la Junta de Andalucía. Profesora Beltrán. Bueno, yo simplemente añadir, bueno, que no se nos olvide que el proyecto, que lo estaba recordando sobre la marcha, el proyecto de Aznalcóllar, bueno, está pendiente de un juicio que se celebrará en marzo del 2025 por la adjudicación de esta mina a la empresa que la tiene ahora mismo, en el que están imputados 16 personas. Entre ellos funcionarios de la Junta de Andalucía. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, al hilo un poco de lo que comentaba Joan Corominas, efectivamente yo he estado revisando sobre todo los informes que se han presentado para alegar ese interés público superior, concretamente para el uso del agua subterránea en la mina de cobre Las Cruces, y están basados en un informe de un
profesor de la Universidad de Sevilla, que no voy a nombrar aquí, que fue además contestado por otro informe. Bueno, el informe... María Jesús, disculpa, es un informe público y, bueno, es un informe de un perito autorizado, es Salgueiro, el profesor Salgueiro. No sé cuánto cobró por él, pero sí, es el profesor Salgueiro. En el que justificaba los informes, o sea, en el que justificaba los efectos socioeconómicos sobre el empleo, la economía y la generación del valor añadido que va a tener el proyecto, la nueva fase del proyecto subterráneo de Cobre Las Cruces, y también un informe a nivel técnico de una consultora, Iterra y la Universidad Politécnica de Madrid, y basado en esos dos informes, que por cierto, el informe socioeconómico fue contestado por un informe con muchos argumentos por un catedrático de la Universidad de Sevilla que se llama Manolo Delgado, realizado también junto con Ecologistas en Acción. Ese informe fue absolutamente obviado porque no interesa a los intereses de esta administración tan centrada en el extractivismo minero. Y en base a esos informes, pues, como decía Joan Coromina, la administración andaluza otorgó ese interés público superior, que se supone que es, bueno, pues un interés que está por encima de los intereses privados, cuando en realidad yo creo que es o sea, en este caso se demuestra que es tergiversar absolutamente lo que es la idea de interés público superior, porque lo que está haciendo es, sobre todo, principalmente responder a intereses privados, porque la mayor parte del beneficio, por mucho que nos cuenten de empleo se lo va a llevar la compañía minera y sus inversores. Por lo tanto, ¿qué consejo le damos a las autoridades y qué le decimos a los ciudadanos? Pues si me permitís, yo a las autoridades les diría que hace falta más rigor, más inspección. Por ejemplo, el caso que acabamos de oír, ¿no? 2 informes de 2 peritos, el profesor Salgueiro y el profesor Manuel Delgado, al cual conozco y me consta su ética, que contrapone al otro informe que era favorable, digamos, a la administración. Esto se lleva bastante. El que una empresa o una administración encargue a un técnico o perito de parte que le haga un informe favorable para tratar de llevar a cabo el proyecto, esto está a la orden del día. El asunto es que ese tipo de cosas debieran ser contestadas por la comunidad científica inmediatamente, saliendo al paso de esa connivencia, ¿no?, entre la administración, que busca un aval para poder llevar a cabo un proyecto o autorizar a la empresa minera en cuestión a que lleve a cabo la explotación, pero esos informes que recaba de particulares o de gente supuestamente documentada, pues tienen que estar bien avalados. Más inspección, que lo hemos dicho antes, una vez que se haya construido, porque decía el alcalde, bien, de acuerdo, sí, y él dice, no, es que estas empresas además se comprometen luego a una restauración ambiental que se basa, pues si es de superficie, pues es plantar árboles, plantar plantones, matorral mediterráneo, etcétera, para reconstruir un poco la zona tan bestialmente dañada por la extracción minera. Y si es subterránea, parece que se comprometen a sellar aquello, pero como el otro día hablando con Félix, ¿no? Tú en una mina, aunque las selles y tal para evitar que pueda haber fugas y demás, en el momento que llueve, la lluvia por sí sola va haciendo su función. Y al final, esas materias que han quedado, esas trazas enormes que han quedado dentro de los túneles subterráneos de la mina, pasan al acuífero. Y a mí hay un tema importante que me gustaría que Beltrán lo comentara, ¿no? En Mina Las Cruces parece que para llegar al fondo, a la franja donde se halla el cobre, hay que atravesar el acuífero. Beltrán, explica un poco esto, porque esto es tremendo. Claro, si tú tienes que atravesar un acuífero para llegar más debajo del acuífero, te vas a cargar el acuífero sí o no y lo vas a contaminar, perdona, sí o sí. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Porque de ese acuífero debería servir para que bebiera la población en un momento de escasez, como acabamos prácticamente que tener, ¿no? En este caso referido a Sevilla, ¿no? Pero cualquier acuífero que se cometa con él ese desvarío, pues desde luego esa agua ya la inutilizas para que pueda ser
de abastecimiento humano, ¿no? Sí, a ver, es que antes se me ha pasado explicar una cosa muy básica del proyecto Cobre Las Cruces y su afección al acuífero, que es que básicamente el proyecto Cobre Las Cruces, esta es la veta de mineral que ellos quieren explotar, que llevan explotando a cielo abierto durante más de 10, 12 años, como he comentado, y entonces el nivel freático del acuífero estaba aquí arriba. Entonces, que diseñaron, que lo ha nombrado Daniel en su intervención, diseñaron lo que se llama un sistema de drenaje-reinyección, que era para bajar el nivel del acuífero y que poder acceder a ese mineral, explotar ese mineral sin afectar ni a la calidad ni a la cantidad del acuífero. Originalmente ese era el permiso que les dieron. Cuando ese modelo muy bien planteado por hidrogeólogos y tal, se puso en marcha en el 2008, falló y se dieron cuenta que el acuífero estaba contaminado principalmente por arsénico. Y ahí empezó muchos procesos legales de denuncia que han terminado pues con esa con esa culpa, declarados culpables directivos de la mina y expedientes sancionadores por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, etcétera, que han dado lugar a grandes multas. ¿Qué pasa? Que los proyectos mineros son tan rentables que no se cumple el principio del que paga contamina, sino más bien el que contamina paga, sino el que paga contamina en este caso. Sí. Entonces, bueno. Pues menudo panorama nos habéis descrito todos. Me habéis dejado estupefacto, que diría el otro, pero bueno, algo de optimismo sí podemos infundir. Es posible compatibilizar la actividad extractiva minera, que por cierto es muy importante en los tiempos que corren, con el bienestar, con la ecología y sobre todo con la economía, con que la gente pueda salir adelante. Es difícil. Yo creo que es un tema complejo y que tendríamos que intentarlo, pero evidentemente las administraciones tienen que ser en el sentido proclives a buscar el interés del conjunto de la sociedad, tienen que ser receptivas a las protestas que hay de movimientos ciudadanos, de científicos que expresan dudas sobre esos proyectos, que plantean correcciones a los mismos, limitar el interés económico y especulativo de estas empresas. Si las administraciones buscaran ese equilibrio, a lo mejor podríamos empezar a hablar. Pero en este caso concreto se ha visto que las empresas solo han escuchado los intereses de las empresas mineras, las administraciones solo han escuchado los intereses de las empresas mineras y han desoído al resto de la sociedad. Por tanto, esto no es un buen camino para asegurar que estas explotaciones pudieran ser compatibles con el buen estado del medio ambiente. Me temo, Daniel, que al frente de la pancarta vamos a estar un montón, ¿eh? Sí, pero vamos pidiendo, tú que pides alternativas a verlas haylas, ¿no? Lo que pasa es que son terriblemente complicadas y complejas. La primera alternativa sería la revisión en profundidad de la Estrategia Minera de Andalucía 2030, que es un documento, en principio, planificador, pero que en realidad es un mero documento de fomento, como decía Corominas, de la minería sin ningún tipo de limitación ni ambajes, ¿no? Eso hay que revisarlo en profundidad. Y de acuerdo que sí hay una estrategia europea de materias primas críticas, pero eso tiene que servir de salvoconducto para decir que vale cualquier tipo de explotación minera, ¿no? Para conseguir una supuesta independencia, soberanía mineral y energética, que además es inexistente, ¿no? Lo primero, revisar esa estrategia y hacer realmente de forma consensuada con todos los sectores concernidos una estrategia minera que fuera sostenible, ¿no? Dentro de la difícil sostenibilidad que tiene la minería, ¿no? La segunda alternativa sería, me lo ha dicho Ezequiel, incrementar mucho más la carga fiscalizadora y controladora de todos los inspectores que tienen que vigilar que lo que se pone sobre el papel se cumple, ¿no? Las declaraciones de principio están muy bien, pero muchas veces no son más que una declaración de intenciones, ¿no? O también habría que coordinar todas las administraciones que están implicadas, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? En el caso del agua está por un lado lo que es la Confederación de Guadalquivir, el Gobierno Central, y por otro lado las cuencas que son andaluzas. Por otro lado hay medio ambiente, por otro lado también está industria. Bueno, cada una, en definitiva, tiene que ponerse de acuerdo en un criterio único a la hora, por ejemplo, de establecer limitaciones y controles muy férreos, ¿no? En lo que es una actividad terriblemente impactante y contaminante, ¿no? Y por último, y no menos importante, sería muy necesario también incrementar mucho más toda la cuestión que se llama de minería urbana y de reciclaje
de materias primas, sobre todo de metales, ¿no? Que es lo que, en definitiva, esta transición energética o esta revolución verde que nos anuncia el Bueno Bonilla parece que nos va a ir presidiendo todo el rato, ¿no? Entonces tenemos que intentar evitar o reducir todo lo que se pueda el extractivismo e incrementar de forma considerable, mucho más de lo que hace en la actualidad, todo el tema de reciclado, por ejemplo, de metales, sobre todo, ¿no? Y luego, evidentemente, hacer una corrección a posteriori ambiental, que en la mayor parte de los casos, no hemos hablado de las canteras, por ejemplo, es un sarpullido de impactos ambientales bestiales, ¿no? Y muy poquitas actividades de extracción de áridos y de caliza, sobre todo en nuestra comunidad, por ejemplo, tienen una restauración paisajística y ambiental adecuada, ¿no? Entonces, prácticamente, si habéis visto de este recorrido rápido que he hecho, está toda la faena no por terminar, por empezar, ¿no? Por hacerlo bien, ¿no? Pero efectivamente hay herramientas que se pueden, digamos, utilizar para hacer una minería que sea, no digo respetuosa, pero por lo menos un poquito más amigable con el medio ambiente, ¿no? La cualidad de amigable no tiene nada. Ezequiel, Sí, yo me quedo. vamos ya a al final, ¿no? Venga, pues rápido. Vamos a acordarnos, vamos al final, pero quiero pedirte una cosa, que me reflexiones sobre un tema. Pobre Doñana. Sí, pobre Doñana, jodida. hemos empezado el programa con esa llamada a que pensemos en ella, y sobre Doñana, que está ahí, está considerada como la joya ambiental europea, pues no hemos hablado, ¿no? Y todo va ahí, porque el Agrio lleva al Guadiamar y el Guadiamar lleva a Doñana. El sábado pasado no hemos hablado tampoco de esto, de la influencia en la agricultura y ganadería del entorno. Estuve en la finca de un amigo que es empresario agrícola. Él produce un aceite de oliva ecológico muy bueno y tiene una finca entre Gerena y Alcoyar, y también da en parte olivares. Zona minera. Desde su finca se ve perfectamente todo el complejo minero de Alcoyar. Y a él le expropiaron en parte algo de terreno afectado por el Agrio, ¿no? Cuando el Agrio cayó así toda la barbaridad sobre él y él fue a dar al Guadiamar, pues a este hombre le expropiaron algo. Ahora, hace 3 años, una perita estuvo por allí en sus tierras, hace 3 años, trabajando ya para el Grupo México, y ya estaba estudiando a ver por dónde podía ir la famosa tubería de 30 kilómetros. Y este amigo me enseñó, dice, mira, ¿ves este camino que hay aquí por debajo podría ir esa tubería. Dice, pero claro, no dijeron nada. Esto tienen que llegar a un acuerdo con los propietarios afectados, ¿no? En el caso, hay que indemnizarles, la administración tiene que, en el supuesto de meter una tubería por allí, porque él tiene que dejar tierras para no labranza, etcétera. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, porque si este agricultor y otros ganaderos, como ya resultaron afectados con el corredor verde, tienen que dejar la actividad, estamos, cambiando peras por manzanas, ¿no? Y a tu pregunta, pobre Doñana, pues indudablemente se nos olvida en el contexto. Yo estoy convencido de que en los pliegos de condiciones a la hora de dar el permiso de explotación no aparece para nada la palabra Doñana. Y sería fundamental que en esos papeles, ahí Joan lo puede confirmar o no, apareciera la importancia de que, oiga, que a 25 o 30 kilómetros de aquí tenemos una joya de la corona ambiental como es Doñana, y en la medida en que contaminemos y privemos del agua en la cabecera, ese agua no va a llegar a la marisma y por tanto Doñana se morirá. Es decir, que la actividad minera tiene también una influencia en Doñana, por supuesto. Pues muchas gracias. Os brindo el tiempo, con un minuto creo que tenemos suficiente, pero que algo que quede en el pozo y en el corazón y en el alma de la gente que nos escucha, que seguro van a dar gracias por haber escuchado cosas en este programa que habitualmente no se escuchan en las tertulias y en los programas generalistas de las televisiones. Es así es la vida. Así que un minuto, una reflexión, una idea, un sentimiento. Félix. Sí, muy brevemente. No quiero que quede en el tintero que en la balsa siniestrada salieron 6 millones de metros cúbicos, pero quedan 13 millones de metros cúbicos de lodos extremadamente tóxicos. Esos lodos están, y voy a repetir la frase, y van a seguir estando hasta la eternidad contaminando el acuífero aluvial del Guadiamar Agrio en dirección, que es la dirección de las aguas hacia Doñana. No quiero tampoco que se quede en el tintero que hay 2 proyectos de apertura de minas en los márgenes mismos del mismo Guadiamar
muy cerca de Aznalcóllar, que son el proyecto Salomé y el proyecto La Romana. En el caso del proyecto La Romana hay alguna oposición local de la asociación Itusi Verde. El de Salomé, que sepamos, ninguno. Y la última reflexión. Es una cuestión de principios, es una cuestión de filosofía política. La filosofía política establecida desde la ley de 1860 y tanto, no recuerdo, que ha citado Joan, y hoy sigue siendo la misma, es más minería es mejor. Este axioma debería ser revisado. Más minería no es mejor. Minería tiene que haber, pero la gran cuestión es ¿minería para qué? Y minería ¿cómo? Antes que cómo, minería para qué. Simplemente. Jesús. Sí, bueno, yo llevo trabajando con mis estudiantes desde hace tiempo ya y conmigo misma un término que me gustaría poner encima de la mesa, que es la ecoansiedad. A mí me produce ansiedad el ver a la región en la que he nacido y espero pasar aquí el resto de mi vida, porque estoy enraizada aquí, bajo la presión de una política minera que me parece absolutamente demencial, en el sentido que no solo estamos hablando, como decía Félix, de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar, es que no solo son las minas que ya tienen permisos, es que la Junta de Andalucía ha convocado concursos para buscar, o sea, para abrir concursos mineros en muchas zonas de Andalucía y seguir promoviendo que se abran la apertura de proyectos mineros. Entonces, con relación, por ejemplo, a la compatibilización de la economía y el medio ambiente, es que yo, claro, la economía también incluiría todas las actividades económicas, y no solo Doñana, que también es una actividad económica porque produce turismo, por ejemplo, sino, vamos a ver, es que del estuario del Guadalquivir se está produciendo, tenemos la provincia arrocera más importante de España, y si esos vertidos con esos metales pesados, como comentaba Félix, no estamos seguros de cómo van a afectar al estuario, es que podemos afectar a la actividad económica de la producción agrícola, por ejemplo, de algo tan importante como el arroz y otros muchos más cultivos agrícolas que beben del agua del estuario, y al Golfo de Cádiz. Y a mí estas cosas pues me producen preocupación. Gracias. Ya, Corominas. Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a exigirles a las administraciones, a la Junta de Andalucía, a la Confederación de Guadalquivir, que no permitan que vuelva a pasar un desastre como el de Aznalcóllar. Quiero decir que tenemos experiencia como para haber aprendido, por tanto, no repetir aquello. Y lo que están haciendo en este momento es poniendo pues, los elementos que faciliten el que se pueda reproducir un caso como aquel. Por tanto, exigirles que aprendamos de los desastres y no los reproduzcamos. Dani. Sí, mi llamado sería también en conjunto a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que la crítica y la eventual denuncia a los proyectos mineros no quede solamente en manos de los ecologistas, de los activistas y determinados científicos, ¿no? Sino que sea una labor, digamos, crítica y comprometida del conjunto de la ciudadanía, de la sociedad, ¿no? Y para eso hace falta información solvente. Por eso programas como este son tan necesarios, ¿no? Porque si no, evidentemente, estamos en manos de esa colusión entre la administración y empresas, ¿no? Que en este caso es literalmente obscena, porque no hay esa garantía, por ejemplo, por parte de la administración, que es la que debe velar por los derechos de los ciudadanos, como dice Joan, en el sentido de que esos proyectos no sean una amenaza para la salud y para la seguridad, ¿no? Y además, sobre todo, porque nos va literalmente la vida en ello, ¿no? Si los sevillanos van a recibir en el Guadalquivir metales pesados, y si el Guadalquivir en época de escenario de sequía vuelve a ser un sitio en el que hay que utilizarlo como una fuente de dotación de aguas, de verdad, la salud está en peligro. O sea, no es por ponerse en términos amenazantes, ¿no? Pero que nos va literalmente nuestra propia seguridad, nuestra propia salud en ello, aparte de la conciencia ambiental que todo el mundo deberíamos tener. Por tanto, contención, planificación, limitación, ordenación, esas serían las palabras a incluir, ¿no? Y ojo a la naturaleza, porque hay un informe que acaba de ser difundido hoy precisamente. Estaba dando vueltas por internet y lo he visto y me llama mucho la atención. El gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en España, detrás del tabaco, y el causante de alrededor de más de 2.000 muertes al año en nuestro país. Pero es que es un encuentro el que tenemos con el radón, no en un edificio, sino en plena naturaleza. Y donde más muere la gente por esto es Extremadura, en Galicia,
y en partes, adivinad cuáles, de Andalucía y Cataluña. La relación entre el clima y el medio ambiente, la relación entre la naturaleza y el hombre, el equilibrio que se rompe. Una buena historia que podemos montar. Y querido Ezequiel, periodista ambiental y con todos los derechos, deja en el ambiente algo que nos haga reflexionar. Pues fijaros, después de todo lo que hemos oído, bueno, felicitar, Pepe, por la iniciativa de este programa. Cuanto más divulguemos estos asuntos a la gente que llegue, que a mí, hoy le decía a un amigo, digo, oye, atención, porque ya en las redes los podcasts están adquiriendo una notoriedad tremenda, ¿no? Y se van imponiendo a la hora de la difusión de mensajes. Entonces, cuanto más lleguemos, mejor. Y ahora, el bien interés público superior. ¿Por qué la Administración no cambia la concepción o la filosofía política de designar como bien de interés público superior a la minería en vez de... No, el bien de interés público superior debería ser la conservación ambiental, puesto que con la amenaza del cambio climático, las futuras generaciones, que no sabemos pensar porque somos muy egoístas en ellas, las futuras generaciones lo van a tener muy mal, hablando en plata, muy jodido. Nuestros nietos van a sufrir en este mundo. Esto los negacionistas no lo admiten, lo niegan. Pues señores, esto va a ser así, pero no porque lo diga yo, Pepe o Joan, es que lo están diciendo miles y miles de científicos. De manera que cambiar un poco la percepción, controlar mucho más, que haya más rigor en los controles, tanto administrativos como de inspección, decía también Daniel, porque sí puede ser compatible, lo decía Joan, yo me acojo a él y me pongo del lado del alcalde también, ¿no? Sí puede ser compatible un desarrollo de una minería, iba a decir sostenible, la palabra sostenible está ya depauperizada, está en sí, una minería armónica, ¿no? Que pueda compatibilizar ese desarrollo productivo con la conservación ambiental. Yo iría por ahí, y para eso tenemos tecnología, tenemos ciencia, para poder aplicarla a este tipo de industrias. Porque es verdad que esto que tenemos todos en el bolsillo o delante de la mesa, el móvil lleva esos metales por los que ahora la Unión Europea, Andalucía en particular, y muchos otros países están como locos para conseguirlos. Y si tenemos aquí explotaciones, pues habría que ver de la manera más limpia y menos dañina para el medio ambiente de cómo sustraer esos metales. Pero ya digo, conservación ambiental hay que tenerla en mente siempre que se aborde un tipo de productividad como esta de la que estamos hablando, el extractivismo minero. ¿Te suena? Sí, nos suena. ¿Te suena, no? Sí. Pues muchas gracias a todos. Antonio Molina. Antonio Molina. Soy minero, artista donde los playas. Gracias, Joan. Gracias, Félix. Gracias, profesora, que llegues a tiempo a tu compromiso. Gracias, Dani, inasequible al desaliento, superviviente de toda esta historia. Y gracias, lujo de compañero y amigo, profesor querido Ezequiel Martínez, mi periodista ambiental favorito, ya que no está Rodríguez de la Fuente, que hubiera sido el número 1 y tú el número 2, pero ahora es el número 1 para mí. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Pepe. Saludos. Y gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Gracias. Seguimos. No me tengo que ir ya, que tengo el tiempo justo. Venga, hasta luego.